¿Cómo miden los bancos la capacidad de mi empresa para devolver sus deudas? Pues básicamente a través de dos indicadores. Por un lado, a través del Free Cash Flow o flujo de caja libre, y por otro lado, a través del EBITDA. Primero, a través del EBITDA. Para ello calculamos la ratio de apalancamiento del EBITDA, que se calcula como la deuda financiera bruta dividida entre el EBITDA, es decir, la deuda bancaria que genera coste los intereses dividido entre el EBITDA generado por la empresa en ese ejercicio. Y esta ratio debe ser inferior a 4. Si es superior a 4, significa que existe alto riesgo de impago de la deuda, puesto que interpreta que el EBITDA no es suficiente para cubrir el nivel de deuda que tiene la empresa. Así, por ejemplo, en el año 2023, la agencia Moody's calificó a la deuda de la compañía pesquera Iberconsa como de alto riesgo, puesto que su ratio de apalancamiento sobre EBITDA era de 7,5 veces. O, por ejemplo, en el año 2014, Telepizza aplicó un plan de saneamiento y recapitalización de la empresa que permitió reducir esta ratio, en su caso, pasando de 7,3 a 3,7, a la mitad, mejorando así el nivel de riesgo de impago de la deuda asignado a esta empresa. O el ejemplo de empresas referentes como Inditex, que apenas cuentan con deuda financiera en su balance, si vemos las cuentas consolidadas del año 2022, con un EBITDA de 8.600 millones de euros y una ridícula deuda financiera de apenas 13 millones, sale una ratio de apalancamiento sobre EBITDA ridícula de 0,0015 veces, es decir, el riesgo de que esta empresa impague la deuda es prácticamente nulo, básicamente porque no tiene deuda. Y el segundo indicador a través del Free Cash Flow o de flujo de caja libre. Para ello debemos comparar el importe del Free Cash Flow generado por nuestra empresa en un ejercicio con el servicio de deuda, es decir, con el importe de las 12 cuotas de amortización de préstamos más el pago de intereses de sus préstamos bancarios. Si ese Free Cash Flow es superior al pago de las deudas, entonces significa que la empresa tiene capacidad para devolver sus deudas. Si el Free Cash Flow es inferior a esos pagos de deudas, no hay capacidad suficiente. El Free Cash Flow no es suficiente para pagar las deudas. Los analistas suelen exigir además que esos Free Cash Flows ofrezcan un excedente, un exceso de un 25% por encima de los servicios de deuda. Dicho de otra forma, que la parte del Free Cash Flow destinado a pagar las deudas no puede representar más de un 75% de este flujo de caja y por tanto debe quedar libre ese excedente de otro 25% para la empresa. Para medir este excedente de ese 25% se calculan dos ratios también. Uno, el pago de deudas sobre el Free Cash Flow, que debe marcar un máximo del 75%, lo que estábamos hablando, y dos, el Free Cash Flow entre el pago de deudas, que debe marcar un máximo del 125%, lo mismo que estábamos diciendo. A mayores existen otras dos ratios que también son empleadas para medir la capacidad de pago de deudas. Sin embargo, la anterior es como la más empleada o la más conocida en el mundo financiero. Si te interesan estos temas, no dejes de visitar mundodelaempresa.com.